Si toda la humanidad viene de una sola familia, ¿cómo es posible que hoy existan miles de millones de personas tan diferentes entre sí? Rasgos, culturas, idiomas, genética. Todo parece demasiado complejo para haber comenzado con solo 8 personas. Y sin embargo, esa es exactamente la historia que plantea uno de los relatos más conocidos de la antigüedad, la historia de Noé. Pero hay un problema. Cuando intentamos analizarla desde una perspectiva histórica y científica, todo se vuelve mucho más difícil de explicar. Según el relato antiguo, el mundo fue destruido por un gran diluvio. La humanidad había llegado a un punto de corrupción total y como consecuencia todo fue arrasado, excepto una familia: Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. En total, 8 personas. 8 sobrevivientes que, según esta historia, fueron los responsables de repoblar completamente la tierra. Un nuevo comienzo, un reinicio total de la humanidad. Pero aquí es donde surge la pregunta que casi nadie se hace: ¿cómo pasamos de 8 personas a toda la humanidad actual? Durante siglos, este relato fue aceptado como una explicación del origen de los pueblos, no solo por su fuerza narrativa, sino porque durante mucho tiempo simplemente no existían herramientas para cuestionarlo desde un punto de vista científico. Sin embargo, hay un detalle que lo hace aún más intrigante. No es una historia única. Civilizaciones completamente distintas, separadas por miles de kilómetros, también hablaron de un gran diluvio. Relatos antiguos describen inundaciones masivas, destrucción global y pequeños grupos de sobrevivientes encargados de comenzar de nuevo. Distintas culturas, misma idea, un evento que borra a la humanidad y la reinicia. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo si ocurrió, sino por qué tantas culturas sintieron la necesidad de contar esa misma historia. Pero volvamos al punto clave: 8 personas. Si realmente toda la humanidad actual descendiera de un grupo tan pequeño, deberían existir ciertas señales claras. Y aquí es donde todo empieza a complicarse. Primero, la diversidad. Hoy en día, los seres humanos presentan una enorme variedad genética. Diferencias en rasgos físicos, resistencia a enfermedades, adaptaciones al entorno. Todo esto no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla a lo largo de miles, incluso cientos de miles de años. Si toda la humanidad viniera de solo 8 personas en un pasado relativamente reciente, la variación genética sería mucho menor. Seríamos mucho más parecidos entre nosotros, pero no lo somos. Segundo, el tiempo. Las estimaciones científicas actuales sitúan la existencia de los humanos modernos en al menos 200.000 años. Un periodo extremadamente largo en el que poblaciones humanas fueron creciendo, migrando y evolucionando. En cambio, el relato de Noé se ubica hace apenas unos pocos miles de años. Una diferencia de tiempo enorme, demasiado grande como para encajar fácilmente. Y tercero, el ADN. Si la humanidad realmente hubiera pasado por un punto en el que solo quedaban 8 personas, el ADN actual mostraría señales claras de ese evento, algo conocido como un cuello de botella genético, una especie de reinicio en la diversidad humana. Pero cuando los científicos analizan el ADN de poblaciones en todo el mundo, no encuentran evidencia de un evento tan extremo en ese periodo. Y es aquí donde aparece algo inesperado, algo que, a primera vista, parece confirmar la idea de un origen común. La ciencia también habla de un Adán y una Eva, pero no como imaginas. Antes de continuar, cabe aclarar que este video tiene fines únicamente informativos y documentales. No hay ninguna intención de desmentir ninguna creencia, sino explorar cómo la ciencia interpreta estas antiguas historias. Existe un concepto conocido como la Eva mitocondrial. No se trata de la primera mujer, ni de la única.
Se trata de la mujer más reciente de la cual todos los humanos actuales heredamos una pequeña parte de nuestro ADN, transmitido únicamente por vía materna. En otras palabras, si seguimos la línea de madres hacia atrás en el tiempo, todas convergen en una sola mujer, pero eso no significa que fuera la única mujer de su época. Significa que las demás líneas maternas con el tiempo simplemente desaparecieron. Algo similar ocurre con el llamado Adán cromosómico Y, el hombre del cual todos los hombres actuales heredamos el cromosoma Y, transmitido de padres a hijos varones. De nuevo, no fue el único hombre, no fue el primero, solo es el punto donde convergen las líneas masculinas que lograron sobrevivir hasta hoy. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Estos dos individuos no vivieron al mismo tiempo, no fueron pareja y tampoco representan a toda la humanidad de su época. De hecho, vivieron en un contexto donde ya existían miles de personas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que sí, todos los humanos estamos conectados, pero no a través de una sola familia reciente, sino a través de poblaciones humanas mucho más grandes que existieron durante largos periodos de tiempo. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte y deja tu comentario para saludarte en el próximo video. Y aquí es donde la historia de Noé entra en un terreno mucho más interesante, porque tal vez la pregunta no es si ocurrió exactamente como se cuenta, sino qué representaba realmente. Para muchas culturas antiguas, los relatos no eran solo registros históricos, eran formas de explicar el mundo, de entender el origen de la humanidad, de darle sentido a eventos catastróficos que, en su momento, debieron parecer el fin absoluto. Una gran inundación, por ejemplo, pudo haber sido interpretada como la destrucción total, incluso si no lo fue a escala global. Y con el tiempo, esas historias evolucionaron, se transmitieron, se adaptaron, hasta convertirse en los relatos que conocemos hoy. Entonces, ¿es posible que toda la humanidad venga de 8 personas? Desde un punto de vista científico, no hay evidencia que lo respalde, pero eso no necesariamente elimina el valor del relato, porque su importancia no está solo en los hechos, sino en lo que intenta explicar, el origen, el reinicio, la idea de que, incluso después de la destrucción total, la humanidad puede comenzar de nuevo, y tal vez por eso, tantas culturas contaron la misma historia, no porque compartieran un evento exacto, sino porque compartían una misma necesidad, la necesidad de entender de dónde venimos. Al final, la pregunta sigue abierta, no entre la fe y la ciencia como opuestos, sino como dos formas distintas de interpretar una misma inquietud humana, porque tal vez la verdadera historia no es si venimos de Noé, sino por qué, a lo largo del tiempo, seguimos buscando una respuesta para nuestro origen, y por qué, incluso hoy, esa pregunta sigue sin dejarnos en paz. Espero te haya gustado este video. Si llegaste hasta el final, comenta la palabra Noé. Nos vemos en el próximo video.